Buenos días. En este video vamos a resolver la tarea que era para la semana del 26 al 4 de mayo. Entregar el diagrama de arranque de un motor con el cual se mantuviera encendido al darle un solo pulso al start y al apagarse un solo pulso al stop. Recordémonos que estamos viendo la simbología europea, ¿verdad? El diagrama pues se tiene que realizar con dicha simbología. En el video anterior estuvimos viendo cuál era la simbología de cada componente o que íbamos a utilizar para realizar dichos diagramas. Voy a realizar, ¿verdad?, o la respuesta de la tarea que necesitaba. ¿Qué componentes vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar un start o igual a marcha. Dicho pulsador, vamos a encender el motor. Luego, ¿cómo pararlo? Un stop o paro. Necesitamos protecciones para el motor. Vamos a utilizar un relé térmico. Físicamente lo vamos a usar para la parte de control de fuerza de nuestro motor. Para el mando vamos a utilizar auxiliar normalmente cerrado. Necesitamos también un contactor. Recordémonos que nos sirve para poder manipular también de forma automatizada a distancia nuestro motor. Dicho contactor tenga sus auxiliares normalmente abiertos, NA, y identificamos o qué componentes son los que utilizaremos para poder realizar nuestro diagrama. Comencemos con el diagrama de control. Identifiquemos nuestra fase L1. Luego necesitamos proteger nuestro circuito. Lo vamos a hacer de forma vertical. Utilizaremos, como dijimos al principio, el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Recordémonos de la simbología del relé térmico. Será un contacto 95-96 de protección para todo nuestro circuito. Abajo de este pondremos un pulsador. Stop es cerrado, es un pulsador. S0, 1 y 2. Físicamente en el pulsador stop, que es el de color rojo, tiene sus terminales 1 y 2 de conexión. Ya llevamos su paro de emergencia con el relé térmico y su stop, o sea, el botón que nos apagará el motor cuando nosotros así lo pulsemos. Esto nos falta encender el motor. Utilizaremos un start S1. El pulsador de color verde, el que nos va a servir para start, es abierto, o sea que no hay comunicación acá y acá. En sus terminales físicamente tiene el número 3 y el número 4, es un contacto abierto. Luego nos falta la bobina. Ya terminamos el diagrama de mando del arranque directo de un motor. Esto lo vimos en el video anterior. Está la bobina del contactor. Cuando yo presione el botón verde, que es Start, y deja fluir la corriente hasta la bobina del contactor, y así nuestro motor arranca. Está en marcha. Pero si yo suelto el botón verde o el de marcha o Start, para el motor se apaga. La tarea era la siguiente: cuando nosotros soltáramos este botón, que la bobina estuviera encendida, estuviera habilitada. Fue en donde varios se complicaron. La solución es utilizar un auxiliar
del contactor abierto. ¿Por qué abierto? Porque cuando este esté en función, el auxiliar se cerrará y mantendrá encendido el motor, o en este caso el contactor. El auxiliar iría acá. El auxiliar 13 y 14 de K1 es nuestro contactor. El auxiliar abierto es el que nos ayudará para que el motor se mantenga encendido. ¿Cómo? Cuando yo presione Start, sabemos de que el motor encenderá porque la corriente fluye hasta este punto. Cuando este esté funcionando, el contactor auxiliar de K1 se cerrará. Al cerrarse, deja fluir la corriente por acá. Fluye la corriente por acá hasta llegar nuevamente a K1. Si yo corto el paso o dejo de presionar Start, acá la corriente ya no fluye. En un arranque directo sin este auxiliar, pues el motor o la bobina se apaga. Pero en este caso, como tenemos este auxiliar, este es el que nos ayuda de retención o sostén del verbo sostener. Acá el motor está encendido porque la corriente está fluyendo por acá porque K1 está cerrado. Pero ¿qué pasa si yo corto el paso acá? Paro o el botón rojo, lo presiono, yo corto el paso. Al cortar el paso de la corriente, acá ya no fluye. Y como ya no fluye, la bobina se apaga. Automáticamente el contacto auxiliar vuelve a su estado natural, a ser nuevamente un contacto abierto o normalmente abierto. Recordémonos de que estos solo dan pulsos. Entonces, cuando yo suelte ahorita lo tenía presionado, por eso corté el paso de la corriente. Cuando yo lo suelte, vuelve a su estado natural. Yo presiono Start, enciendo el motor, corre la corriente hacia la bobina acciona su contacto auxiliar, acá suelto y acá está encendido. El motor está girando a la derecha, está bien, está trabajando. Pero ¿qué pasa si empieza a surgir algún problema? El motor se empieza a sobrecalentar. El relé térmico se dispara si la corriente se eleva. O sea, si el motor, su corriente de trabajo es 5 amperios y se eleva a 8 amperios, el relé térmico se dispara. El relé térmico le ayuda de protección. Entonces, como estamos utilizando un auxiliar cerrado del relé térmico, falla o cuando ocurra dicha falla, este se abrirá y manda a apagar nuevamente el motor. Poder revisar las fallas que tenga, ¿verdad? Entonces, en este caso encontraremos que la falla la accionó el relé térmico. Nosotros no paramos el motor, él se apagó automáticamente por el relé térmico. Entonces tendríamos que ir a revisar el motor para verificar por qué se disparó y darle su mantenimiento al motor. Esto es circuito de mando o de control, ¿ya? Ahora el de potencia, el de fuerza, ¿ya? Porque ustedes me dirán, ¿en dónde conecto el motor? Este es el diagrama de control de mando y este control potencia. Identifiquemos estos componentes acá. ¿Ya? Acá encontramos nuestra protección para el control
de fuerza o de potencia, que es un disyuntor. Que disyuntores hay de varios tipos. ¿Ya? Nuestro contactor. Y de este lado, nuestro relé térmico. De este lado, nuestro motor. Acá, lo primero, en nuestro diagrama de control de mando, lo primero que nosotros encontramos es nuestro relé térmico, que en este caso lo llamaremos F1. F1, estamos utilizando un contacto auxiliar cerrado de protección. ¿Ya? Este pulsador es el de paro y este es el de marcha. Acá, nuestra bobina del contactor. El contactor está de este lado, en potencia, ¿verdad? Esta era la respuesta que ustedes tenían que haber enviado de tarea. ¿Ya? Tenían que haber enviado el arranque de un motor con su retención. Recordémonos que la retención está acá. Espero que ahora sí hayan podido entenderlo. Recuerden de que les he estado dejando también un link para que ustedes vean físicamente un video de cómo se cablea esto ya con sus componentes adecuados, y aprovechen el tiempo repasando simbología, ya que ustedes tienen que aprender a diseñarlos. Este es el diagrama más simple. Recordémonos siempre de este, y con este pues podríamos hacer todos los que se vengan en un futuro. Hablando de esto, esta es la guía para que ustedes puedan realizar la tarea de la próxima semana, o de la semana del 3 al 10 de mayo. Ahora la tarea es que ustedes tengan otro motor, pero el segundo motor no se puede encender si este no está encendido. Ya tienen prácticamente la mitad. Ahora ustedes necesitan hacer el diagrama para otro motor, solo que ese motor no se va a encender si el motor 1 no está encendido. ¿Ya? Puede tener su propio paro, si puede tener su propio paro el motor 2, o pueden utilizar un paro para los dos. ¿Ya? Pero en estar, cada motor tiene que tener su propio estar, ¿ya? Porque este va a encender al principio y luego presiono el otro start y enciendo el otro motor. Hubo una persona que ya me envió la tarea a la plataforma. Me la envió de esta forma. Sinceramente, está mal. Está mal. Porque estamos viendo simbología europea, no estamos viendo esos garabatos. Quedo atento a cualquier duda